Primero que todo, reciban todos un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Cristian Durán y a través de esta serie de videos voy a hablarles sobre el análisis de circuitos de corriente alterna. Anteriormente ya hablamos sobre los circuitos de corriente continua, estudiamos varios teoremas para analizar estos circuitos, encontrar variables de interés como el voltaje en un nodo, la corriente, la potencia. Luego hablamos sobre los circuitos de primer y segundo orden, los cuales tenían capacitores e inductores, o mejor conocidos circuitos RLC, que nos generaban una ecuación diferencial, ya sea de primer o segundo orden, y finalmente un método para transformar estos circuitos de primer y segundo orden al dominio S usando la transformada de Laplace, lo cual era de mucha ayuda porque evitábamos las ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a hablar sobre los circuitos de corriente alterna, pero antes de empezar a resolver circuitos debemos definir o hablar de varias herramientas para el análisis. Y dentro de esas herramientas están los fasores, las operaciones con los números complejos, el uso de las coordenadas polares, el uso de las coordenadas rectangulares, transformar de una coordenada a otra, entre otros subtemas que tenemos que hablar primero antes de comenzar a analizar circuitos en corriente alterna. Luego de esto, podremos emplear todos los teoremas o todas esas herramientas de análisis que hicimos en los circuitos de corriente continua, que podemos aplicarlo de igual manera en el análisis de circuitos de corriente alterna. Dicho esto, comenzamos. Antes de comenzar a hablar sobre la corriente alterna, debemos hablar sobre la generación de esta corriente. Pero, ¿qué sucede? Que esta generación de corriente alterna debemos hablar sobre máquinas eléctricas. También debemos hablar sobre la generación de potencia, las turbinas, la generación hidroeléctrica, la generación termoeléctrica. Pero a este nivel que estamos, aún no podemos hablar de eso, no podemos hablar cómo funciona una planta termoeléctrica, cómo funciona una central hidroeléctrica. Tampoco por ahora no podemos hablar cómo funciona una máquina como generador. Pero no está de más decir el principio físico de todas estas máquinas. El principio físico consiste en este simple experimento que vemos aquí, que tenemos un imán en la mano, el cual lo movemos a través de una espira, y al realizar ese movimiento vemos, si tenemos conectado un amperímetro, vemos que se genera una pequeña corriente. Esta corriente se denomina como corriente inducida. Entonces, en la imagen A, cuando se mueve un imán hacia una espira de alambre conectada a un amperímetro sensible, su lectura cambia desde cero, lo que indica que se ha inducido una corriente en la espira. Luego, en la figura B, vemos que cuando el imán se mantiene fijo, no existe corriente inducida en la espira, aun cuando el imán está físicamente en el interior de la espira. O sea, si no hay movimiento, no vemos ninguna corriente en el amperímetro. En la figura C, cuando el imán se mueve alejándose de la espira, la lectura del amperímetro se desvía en la dirección opuesta, lo que indica que la corriente inducida tiene dirección contraria a la que se muestra en el inciso. Luego, en la figura A nuevamente,
cuando se cambia la dirección del movimiento del imán, se cambia también la dirección de la corriente inducida por dicho movimiento. Entonces, estos resultados son realmente notables porque se establece una corriente a pesar de que no existe una batería presente en el circuito. A esta corriente se denomina corriente inducida y se dice que es producida por una FEN inducida. Pero es importante definir qué es una FEN inducida. La sigla FEN significa fuerza electromotriz o voltaje inducido. Esto a causa de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente en un circuito cerrado. Entonces, ya sabemos que es una FEN. En este caso, una FEN inducida o mejor dicho, voltaje inducido. Dicho esto, hablemos sobre el experimento de Faraday, pero no está de más decir quién fue o mencionar quién fue el señor Michael Faraday. El señor Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrolisis. Entonces, aquí tenemos una batería, un interruptor, una bobina primaria, una bobina secundaria y el amperímetro. Entonces, el experimento de Faraday. Cuando se cierra el interruptor en el circuito primario, la lectura del amperímetro conectado en el circuito secundario cambia momentáneamente. La FEN inducida en el circuito secundario es causada por el campo magnético cambiante a través de la bobina secundaria. Entonces, cerramos el interruptor y aquí tenemos una respuesta. Vemos una inducción entre estas dos bobinas. Como resultado de estas observaciones, Faraday concluyó que es posible inducir una corriente eléctrica en una espira mediante un campo magnético cambiante. La corriente inducida existe solo mientras el campo magnético que pasa a través de la espira. Entonces, es habitual decir que una FEN inducida se produce en la espira debido al campo magnético cambiante. En general, la FEN es directamente proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético a través de la espira. Este enunciado puede ser escrito matemáticamente como la ley de Faraday. Entonces, la manera matemática de escribir esta ley es que epsilon es igual a menos la derivada del flujo magnético. Esto sería phi B. B hace referencia al campo magnético. Entonces, si una bobina construida de n espiras con la misma área y el flujo de cambio del flujo del campo magnético definido como phi B, que es el flujo magnético a través de una espira, se induce una FEM en todas las espiras. Las espiras están en serie, por lo tanto que su FEM se suma. Debido a eso, la FEM total inducida en la bobina se conoce por esta expresión que vemos aquí, que es la misma de la ley de Faraday, solo que incluimos este término N, que es el número de espiras. Los generadores eléctricos reciben energía mediante trabajo y la transfieren al exterior por medio de una transmisión eléctrica. Para comprender cómo funciona, piensa en el generador de corriente alterna. En su forma más simple, está construido por una espira de alambre que gira en un campo magnético por algún medio externo. Aquí lo tenemos. Este es el generador más sencillo de corriente alterna. Tenemos unos anillos de deslizamiento, parte rotatoria externa, o sea,
alguna fuerza externa hace que esto gire, como por ejemplo las turbinas en las centrales hidroeléctricas, que las hacen girar las caídas de agua. Tenemos unas escobillas que por aquí es donde se conecta el circuito externo que queremos energizar. En este caso tenemos un bombillo. Y a medida que la espira va girando en este campo magnético, se va induciendo una corriente alterna, como la vemos en este gráfico. Entonces, en la figura A tenemos un diagrama de un generador de corriente alterna. Se induce una FEN en la espira que gira en un campo magnético. Y en la figura B tenemos FEN alternante inducida en la espira graficada en función del tiempo. Entonces, en las plantas eléctricas, la energía requerida para hacer girar la espira se puede obtener de una diversidad de fuentes. Por ejemplo, en una planta hidroeléctrica, el movimiento rotatorio se produce por una caída de agua dirigida hacia las aspas de una turbina. En una planta termoeléctrica, a base de coque de carbón, la energía liberada al quemar el carbón se utiliza para convertir el agua en vapor, y este vapor es dirigido hacia las aspas de una turbina haciéndola girar. Cuando tengamos las herramientas desarrolladas, las herramientas requeridas, y ya hablemos de los temas de ingeniería eléctrica que sean requeridos, podremos hablar en qué consiste una planta hidroeléctrica, detallar cómo funcionan las plantas hidroeléctricas y las plantas termoeléctricas. Por ahora nos quedamos con este conocimiento, que es el principio de cómo funcionan estas plantas, cómo generan corriente alterna. Entonces, conforme gira una espira en un campo magnético, el flujo magnético a través del área encerrada por la espira cambia en función del tiempo. Esto, de acuerdo a la ley de Faraday, induce una FEN así como una corriente en la espira. Los extremos de la espira se conectan a los anillos de deslizamiento que giran con ella. Las conexiones de estos anillos, que actúan como terminales de salida del generador al circuito externo, se realizan mediante escobillas inmóviles que están en contacto con ellos. Eso fue lo que le dije hace un momento. Tenemos estos anillos de deslizamiento y tenemos estas escobillas, que son las que conectan el generador con el circuito externo. Ahora, características y definiciones del voltaje senoidal de corriente alterna. Aquí tenemos distintas fuentes de corriente alterna. Tenemos las plantas generadores. Aquí tenemos una planta termoeléctrica. Tenemos el generador portátil de corriente alterna. Tenemos estaciones de energía eólica. Tenemos paneles solares y generador de funciones, que lo mencionamos en el análisis de circuitos de primer y segundo orden. Dicho esto, tenemos unas definiciones muy importantes. Tenemos los parámetros importantes para un voltaje senoidal. En los próximos videos vamos a analizar esta onda senoidal. Esta onda senoidal es la onda generada por una ola que nos describe la corriente alterna. Entonces, para comenzar a hablar de esa función senoidal o onda senoidal, debemos introducir varios conceptos. Entonces, la forma de onda es la trayectoria trazada por una cantidad tal como es el voltaje en esta figura, graficado como función de alguna variable como el tiempo, igual que las líneas arriba: posición, grados, radianes, temperatura, etc. El valor instantáneo es la magnitud de una forma de onda
en algún instante en el tiempo, denotado por las letras minúsculas E1 y E2. Este es el valor instantáneo, aquí lo vemos. Amplitud pico, valor máximo de una forma de onda, medido a partir de su valor promedio o medio, denotado por las letras mayúsculas, como por ejemplo EM para fuentes de voltaje y BM para la caída de voltaje en una carga. Para la forma de onda de la figura anterior, el valor promedio es 0 voltios y M es como lo define la figura. Tenemos EM como lo define la figura, que es este pedazo que está aquí. Ahora, valor pico. Es el valor máximo instantáneo de una función medido a partir del nivel de 0 voltios. Para la forma de onda de la figura anterior, la amplitud pico y el valor pico son iguales, dado que el valor promedio de la función es 0 voltios. Entonces tenemos que el valor pico es este que tenemos aquí, que es igual a EM. Aquí lo vemos y aquí lo vemos. Valor pico pico, denotado EPP o VPP, es el voltaje completo entre los picos negativos y positivos de la forma de onda, es decir, la suma de la magnitud de los picos positivos y picos negativos. O sea, el valor pico pico, aquí lo vemos, va de aquí hasta el pico de la parte positiva. Este es el valor pico pico. Forma de onda periódica. Forma de onda que se repite continuamente después del mismo intervalo de tiempo. La forma de onda de la figura anterior es una forma de onda periódica. Aquí vemos que esto es una forma de onda periódica, ya que en este periodo se repite. Aquí vemos que comienza a levantarse desde cero y aquí vemos que nuevamente comienza a levantarse desde cero. Eso es lo que se define como un periodo. El intervalo de tiempo entre repeticiones sucesivas de una forma de onda periódica. El periodo T1, T2, T3 en la figura anterior. Siempre que puntos similares sucesivos de la forma de onda periódica se utilicen para determinar T. Aquí vemos los periodos. Tenemos un periodo T1, T2, T3, que es donde se empieza a definirse la onda y donde empieza a repetirse, ahí es donde finaliza el periodo. Ciclo. Parte de una forma de onda contenida en un periodo. Los ciclos dentro de T1, T2 y T3 de la figura anterior pueden parecer diferentes en la figura siguiente, pero todos están limitados por un periodo y por lo tanto satisfacen la definición de ciclo. Aquí vemos que un periodo es igual a un ciclo. Aquí vemos que en esta parte de la onda podemos definir que comienza este periodo y termina en esta parte que sería el pedacito que le falta a esta onda. Entonces esto es un ciclo y esto es un periodo. También el periodo lo podemos definir, por ejemplo, aquí, que es en la segunda figura que vemos, en el segundo gráfico. Aquí podríamos comenzar un periodo que termina aquí donde comienza otra vez el pico de la onda. Entonces aquí tenemos diferentes ciclos que satisfacen la definición de ciclo. Frecuencia es el número de ciclos que suceden en un segundo. La frecuencia de la forma de onda de la figura A es un ciclo por segundo. Aquí lo vemos. En un segundo ocurre este ciclo. Y si una forma de onda de espectro similar tiene periodo t igual a 0.5, que es esta figura, la frecuencia será 2 ciclos por segundo. La frecuencia será 2 ciclos por segundo. Aquí tenemos 2 ciclos en un segundo. Entonces, está la demostración del efecto de una frecuencia cambiante sobre el periodo de una forma de onda senoidal. Entonces, la unidad de medición para la frecuencia es el hertz, donde un hertz es igual a un ciclo por segundo.
La unidad Hertz se deriva del apellido de Heinrich Rudolf Hertz, quien realizó las primeras investigaciones en el área de las corrientes y voltajes alternos y su efecto sobre los elementos básicos como la resistencia, el inductor y el capacitor. La frecuencia estándar para América del Norte y para América Latina es igual a 60 Hz. O sea, el sistema eléctrico va a una frecuencia de 60 Hz, como es el caso aquí en Venezuela. Aquí la mayoría de los aparatos, o todos los aparatos, digámoslo así, funcionan a 60 Hz, mientras que para Europa es predominante una frecuencia de 50 Hz. Sin más nada que agregar, aquí vemos al señor Rudolf Hertz, un profesor de física, o mejor dicho, un físico alemán, que como lo acabamos de decir, perdón, fue quien realizó las primeras investigaciones en el área de corriente alterna y voltaje alterno. Entonces, dado que la frecuencia está inversamente relacionada con el periodo, es decir, cuando una se incrementa, el otro disminuye en una magnitud similar, es posible relacionar ambos mediante la siguiente ecuación. Es decir, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo en segundos y la frecuencia en hertz. Si queremos el periodo, podemos despejarlo y tenemos que es 1 sobre la frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo para ilustrar lo dicho en esta ecuación. Encuentre el periodo de la forma de onda periódica con una frecuencia de 60 Hz y para una de 1000 Hz. Aquí introduciendo para 60 Hz tenemos que es igual a 0.01667 o bien 16,67 milisegundos. Aquí entra lo que siempre he dicho sobre las unidades. Por ejemplo, si utilizamos dos cifras significativas, si decimos que el periodo es igual a 0.01, ese valor no dice mucho. Es mejor utilizar 4 cifras significativas o expresarlo en milisegundos. Por lo menos nos dice más que tenemos 16.67 milisegundos a decir que tenemos 0.01 segundos. Entonces aquí entra lo que siempre he dicho de la importancia de las unidades y utilizar las unidades correctas para expresar ciertas cantidades. Entonces, un valor recurrente, dado que 60 Hz es tan común como lo hemos dicho hace unos segundos, que la frecuencia de 60 Hz es la que se utiliza aquí en América y en varios países de América Latina. Entonces, para la parte B, para 1000 Hz, tenemos que el periodo es igual a 10 a la menos 3 segundos, que sería igual a 1 milisegundo. Aquí tenemos otro ejemplo donde hay que determinar la frecuencia de la forma de onda de la figura. Entonces tenemos que el periodo se podría definir como 20 milisegundos, ya que si nos paramos aquí en 25 milisegundos y en 5 milisegundos tenemos un periodo. Al restar tenemos 20 milisegundos, podemos decir que el periodo es de 20 milisegundos. Al sustituirlo en la ecuación, tenemos que la frecuencia es igual a 50 Hz, que es un valor muy conocido en Europa, ya que la frecuencia en la cual se trabaja allí es 50 Hz. Dicho esto, hemos finalizado el primer video. Ya hemos visto el principio de la generación de corriente alterna. Hemos definido varios conceptos importantes para estudiar la onda senoidal, o mejor dicho, la onda generada por una corriente alterna
Y también hemos definido otro concepto muy importante como es la frecuencia. La frecuencia la vamos a escuchar durante toda la carrera de ingeniería eléctrica y será una variable muy importante en el día a día de un ingeniero electricista o de algún electricista. Sin más nada que decir, los invito a continuar con el próximo video.